Bendición y un privilegio muy grande estar reunidos una vez más para hacer algo prácticamente difícil para la teología, difícil para los grupos sociales y más difícil para la religión, y es poder ver la sencillez de Dios. Eso es lo más difícil y complicado para las sociedades. Eso es lo más difícil y complicado para las religiones. Poder ver a Dios en la sencillez. Todos los sistemas, todas las organizaciones religiosas siempre se organizan y se programan a través de sus conocimientos teológicos y a través de toda la preparación académica y universitaria que ellos tienen para, a través de esa forma, tratar de ver o alcanzar a Dios. Pero a través de la historia bíblica vemos hombres y mujeres que usaron la forma más práctica, la forma más sensata, y es poderse ver a sí mismo, porque Dios está en uno. ¿Y por qué buscar afuera lo que uno tiene adentro? Y cuando nos damos cuenta que nuestro amado Dios está dentro de cada uno de nosotros, entonces utilizamos la forma más sencilla y práctica que hay, y es poder ver a Dios a través de nosotros mismos. Poder ver y hablar con Dios a través de nosotros y de nuestra habla. Poder encontrar a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Esa es la forma más sencilla y práctica de poder sentirnos hijos de Dios. Esa es la gran diferencia de los hombres y mujeres de Dios que han venido por medio de la historia o a través de la historia de la raza humana. Hombres y mujeres que comenzaron un proyecto tan fácil que era imposible para las sociedades y para las religiones. Y ese proyecto tan fácil era descubrir a Dios en todo lo que ellos eran. Poder ver a Dios en la naturaleza, poder ver a Dios en las plantas, poder ver a Dios en el aire, poder hablar con Dios hablando nosotros mismos. La forma y la lógica más común. Pero ¿qué es lo que hacen las sociedades? Las sociedades desde el principio, desde el comienzo de la raza humana, se les metió que tenían que hacer una torre que llegara al cielo para que a través de esa torre, la torre de Babel, los seres humanos tuvieran el baluarte del poder socioeconómico. Y luego en el proceso de la historia, vemos cómo Dios a través de un hombre fue y sacó a más de 3 millones de personas que estaban en el imperio más poderoso de su época, en el imperio del faraón allá en Egipto. Y llegó un hombre con un pedazo de palo, con una vara, a hacer una de las obras más extraordinarias, que era liberar a esos casi 3 millones de seres humanos. Pero en el proceso de ese caminar en el desierto, los hombres y mujeres que traían la creencia del poder del faraón dijeron: hagamos un becerro para adorar a los dioses por medio de ese becerro de oro. Y ese es el espíritu de la quinta dimensión que siempre se encarna en las sociedades y en las religiones, que creen que por medio de su poder económico o de su poder social, socioeconómico y religioso, tienen la potestad de hacer que Dios llegue y cumpla los caprichos de ellos. Pero los hombres y mujeres, hijos de Dios a través de la historia, demostraron la forma más práctica, sencilla y lógica que hay, y es poder respirar. Cuando respiramos sabemos que hay alguien que nos dio el aire. Es poder sentirnos con vida,
Y cuando vemos que estamos con vida, todo nuestro ser sabe que alguien nos dio la vida y sabemos que hay un Dios. Y comienza ese proceso tan lógico y sencillo en cada hijo de Dios. Y es poder ver a Dios en todo. Poder sentir a Dios cuando nos sentimos nosotros mismos. Poder hablar con Dios cuando sabemos que podemos hablar nosotros. Poder ver a Dios en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Esa es la gran diferencia de los hombres y mujeres que tienen a Dios en su corazón, a los hombres y mujeres que buscan sus templetes, que buscan sus sistemas, a quien tiene la mejor organización religiosa, a quien tiene su mejor templo, a quien tiene sus mejores diáconos, sus mejores discípulos, a quien llega en sus mejores vehículos. Comienza el espíritu de la quinta dimensión a decir, esos sí son bendecidos por Dios, esos sí caminan con Dios. Cuando vemos a través de la historia que el dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, no tenía, como él mismo lo dijo, dónde recostar su cabeza. Él mismo dijo, las zorras y todos los animales del campo, aún ellos mismos tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y vemos a ese ser sobrenatural, amo, Señor de todo, creador de todo, que vino a través también de una mujer sencilla, mejor conocida como la Virgen María. Y en el nacimiento no tuvo la Virgen María alguien que la cuidara, alguien o en algún hospital de lujo donde poder ella dar a luz al creador de los cielos y de la tierra. Entonces, cuando los hijos e hijas de Dios descubrimos a Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, vemos que lo demás solo son prototipos sociales, solo son creencias religiosas, solo son los esfuerzos humanos del hombre por querer alcanzar a Dios, sin darse cuenta que Dios es el que alcanza a sus hijos, como dice su palabra, que a los que antes conoció, a estos llamó, a estos predestinó, a estos justificó, a estos santificó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la imagen de su Hijo? Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Entonces, los hijos e hijas de Dios usamos lo práctico, lo sencillo, lo lógico. Somos hijos e hijas de Dios porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que somos hijos de Dios. Hay algo dentro de nosotros que nos reconfirma que somos hijos de Dios. No necesitamos teologías ni creencias. No necesitamos todo eso inventado por las sociedades, tanto económicas como religiosas, que hacen creerle al mundo que es a través de su estatus social, a través de su conocimiento teológico o académico, que pueden llegar a Dios. Dios es el dador de la vida y Él es el que llega a cada hijo de Dios. Él nos reconfirma cuando nosotros nos vemos en el espejo. Sabemos que somos hijos de Dios. Cuando nosotros caminamos, sabemos que somos hijos de Dios. Cuando nosotros hablamos, sabemos que somos hijos de Dios, porque el Dios de la vida nos da la vida. Y eso nos da la seguridad y la certeza de que el amo, creador de todo, también nos creó a nosotros mismos. Entonces, como hijos de Dios, no hemos ni pudiéramos comprar absolutamente nada para ser hijos de Dios. No pudiéramos, por más esfuerzos que hiciéramos y por más poder económico que tuviéramos, jamás pudiéramos comprar la gracia de Dios. Él, en su gracia, nos dio la gracia. Él, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos dio la vida. Esa es la gran diferencia de los hijos de Dios, que sabemos que somos hijos de Dios y no nos comportamos como los religiosos se comportan, tratando ellos de demostrar por sus títulos universitarios, por sus creencias teológicas, por su poder económico, querer comprar la voluntad de Dios, querer comprar la gracia de Dios, querer comprar
El título de ser hijo de Dios, eso no lo necesita ser un hijo de Dios. Somos hijos de Dios por su gracia. Somos hijos de Dios por su misericordia. Somos hijos de Dios porque Él nos reconfirmó a nosotros que somos sus hijos y no nos reconfirmó por medio de ideologías religiosas, no nos reconfirmó eso por medio de estatus sociales, nos reconfirmó por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, cuando descubrimos su gracia en nosotros mismos, nos da la seguridad, nos da la certeza, nos da la confianza de que somos sus hijos. Y como hijos de Dios, vivimos agradecidos con Dios. Como hijos de Dios, conocedores de la gracia y misericordia de Dios, vivimos alabando y glorificando el nombre de Dios. No necesitamos estatus sociales, ni estatus económicos, ni mucho menos estatus religiosos para saber y reconocer que fuimos comprados con lo más valioso que hay, con la sangre del bendito Cordero, con la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que somos, eso es lo que valemos, valemos la sangre del bendito Cordero. Entonces, no nos descuidemos en creer por pensamientos de la quinta dimensión que no somos hijos de Él. Somos sus hijos porque estamos con vida. Somos sus hijos porque estamos en este planeta Tierra y somos sus hijos porque Él mismo nos vive diciendo en nuestra alma, en nuestro corazón que somos sus hijos. Entonces no le prestemos oído a espíritus de la quinta dimensión. Jamás entremos en duda. Jamás creamos que el espíritu de la quinta dimensión tiene control sobre nosotros. El dador de la vida que nos diseñó, nos predestinó, nos hace reconfirmar y nos reconfirma que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Él vive diciéndonos en todo tiempo y a toda hora en nuestro ser que somos sus hijos. Somos los hijos de Dios, creación de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que somos y vale la pena creer en nosotros mismos. Vale la pena reconfirmarnos a nosotros mismos en todo tiempo y a toda hora que somos sus hijos. Cuando nosotros descubrimos el significado de la vida, cuando nosotros descubrimos al dador de la vida, cuando nosotros descubrimos que venimos de eternidad y vamos para eternidad, entonces nosotros disfrutamos de este planeta Tierra, disfrutamos de lo que somos, porque somos sus hijos. El mundo puede tildarnos y enseñar y condenarnos como ellos quieran, pero sabemos que el único que condena es el diablo. El diablo a través de sistemas, de personas, de religiones. Nuestro amado Señor Jesucristo jamás va a condenar su creación. Nos creó para ser sus hijos. Tanta fue la gracia de nuestro amado Dios que aún no escatimó, como dice la palabra, a su propio Hijo, a nuestro amado Señor Jesucristo, para limpiarnos, justificarnos y santificarnos, y para hacernos ver, para hacernos sentir y para reconfirmarnos de que somos parte de su creación, que somos parte de su herencia, que somos los hijos de Dios, creación de Dios, para vivir eternamente con Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo en eternidad. Entonces el tema que estaremos tocando en esta mañana es la gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. La gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, verso 9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros sus rostros si vosotros os volviereis a él. Y dice ya el salmista, sabemos que el salmista, el gran rey David,
el hombre que dijo la escritura que era conforme al corazón de Dios. En todos los salmos vemos a un verdadero creyente, a un verdadero hijo de Dios, consciente de que era hijo de Dios, sabedor que solo estaba en este planeta Tierra para hacer contacto con la vida eterna. Eso es lo que hace un creyente como David, y eso es lo que hacen los creyentes hijos de Dios que venimos a este planeta Tierra. Dice el Salmo 6 en el capítulo 4 al 10. Vuélvete, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, ni en el Seol. ¿Quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundó de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Sabemos como hijos e hijas de Dios, sabemos como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que hay una lucha constante por cuanto estamos en este cuerpo, por cuanto estamos en esta materia, por cuanto vivimos en las dimensiones que son controladas y manipuladas por espíritus de la quinta dimensión, esos espíritus que controlan la sociedad, esos espíritus que controlan la religión, esos espíritus que controlan la economía, son también los espíritus que controlan los o las dimensiones de luz, tiempo y materia. Entonces, a través de esos espíritus de la quinta dimensión que controlan estas dimensiones, sabemos que tenemos pruebas, sabemos que tenemos luchas, sabemos que nuestra materia se está poniendo cada día más cansada, cada día más vieja. Entonces, por eso, sabiendo y reconociendo que en estas dimensiones de luz, tiempo y materia, donde están los átomos que nos dan la energía, donde están los átomos que nos dan la información, donde están esos átomos que día con día se van poniendo y se van desgastando en nuestro ser, sabiendo y reconociendo eso como hijos e hijas de Dios, también que sabemos y reconocemos que tenemos un alma y que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, por medio de su Espíritu Santo, nos da la vida espiritual para saber y reconocer que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Entonces, como hijos e hijas de Dios, luchamos contra la materia, luchamos contra espíritus de la quinta dimensión, pero en todo tiempo y a toda hora, sabiendo y reconociendo que el dador de la vida está en nosotros, entonces sabemos y reconocemos que somos más que vencedores por aquel que en su gracia nos da la vida, por aquel que en su gracia nos dice constantemente y a toda hora de que le pertenecemos a Él, que somos sus hijos, que somos la hermosa creación de Dios. Entonces, como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida, nosotros en esas luchas nos sale fácil porque nos agarramos de nuestro amado Señor Jesucristo, nos agarramos de su gracia y al final del camino nos damos cuenta que todas esas luchas fueron sencillas porque el dador de la vida que estuvo siempre dentro de cada uno de nosotros siempre nos dio la victoria. Él ganó y Él luchó todas nuestras guerras, todas nuestras batallas. Cuando nosotros nos metamos a ese mundo espiritual, cuando nosotros en cuerpo, espíritu y alma nos demos cuenta de todas las luchas y batallas que el Espíritu de Dios luchó por nosotros, entonces seremos como los ángeles. ¿Y como son los ángeles? Agradecidos con Dios las 24 horas del día,
porque ellos las 24 horas del día pasan alabando y glorificando al dador de la vida. Cuando nosotros estemos en esa esfera espiritual, cuando nosotros tengamos el conocimiento de la gracia de Dios en todo nuestro ser, entonces nosotros veremos lo maravilloso y la grandeza de Dios, porque veremos que Él siempre luchó nuestra guerra, siempre luchó nuestras batallas, siempre estuvo ahí. Eso es la invitación que nuestro amado Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, a través de los apóstoles, de los profetas, ha hecho para sus hijos, los hijos e hijas de Dios. Vivamos confiados de que somos sus hijos, vivamos agradecidos por ser hijos de Dios y vivamos en esa gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que somos sus hijos, somos los hijos de Dios. Sigue diciendo el salmista en el capítulo 23, verso 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando somos hijos de Dios y estamos conscientes de su gracia, cuando somos hijos de Dios y estamos conscientes que pertenecemos al título de propiedad que nuestro amado Señor Jesucristo tomó allá cuando venció a la muerte, cuando venció al infierno, cuando venció a todas las huestes de la quinta dimensión a través del proceso del bendito Cordero en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos y reconocemos eso, entonces nosotros vivimos en todo tiempo y a toda hora convencidos de su gracia, convencidos de su misericordia, convencidos de que somos sus hijos. Sigue diciendo el salmista en el capítulo 25, versos 5 al 8. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, porque tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, sabiendo y reconociendo que como hijo de Dios, comprados y lavados con su preciosa sangre, allá en la cruz del Calvario, los hijos e hijas de Dios tenemos el conocimiento de Dios, los hijos e hijas de Dios vivimos en la esfera espiritual y es por eso que como hijos de Dios sabemos que no hay nada ni nadie que nos puede condenar, porque el que nos justificó nos limpió y el que nos limpió nos santificó. Entonces, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, sabemos cuál es el pecado de la quinta dimensión y sabemos cómo también un hijo o una hija de Dios puede pecar. Y ese pecado de un hijo o una hija de Dios es la blasfemia contra su Espíritu Santo. Es cuando un hijo o una hija de Dios comienza a descreer de su gracia,
comienza a descreer de su misericordia, comienza a dudar de las maravillas de Dios. Esos son los pecados que los hijos de Dios podemos cometer: descreer en Dios, descreer de su gracia, descreer de su misericordia, comenzar a dudar de que somos sus hijos, de que somos su creación. Es como faltarle al respeto a la maravilla que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso es que los hijos e hijas de Dios nos quitamos todos esos pensamientos de la quinta dimensión. Por eso es que los hijos de Dios no dudamos que somos sus hijos. Por eso es que los hijos de Dios no dudamos de su misericordia. Por eso es que los hijos de Dios no dudamos de su gracia. Y por eso es que los hijos de Dios vivimos en todo tiempo y a toda hora alabando y glorificando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y eso es lo que nos da la certeza de que nosotros no pecamos. Los hijos de Dios no pecan, porque tenemos su gracia y somos en todo tiempo y a toda hora agradecidos con el dador de la vida. Ya los pecados humanos, los pecados que el espíritu de la quinta dimensión a través de los sistemas religiosos traen a este planeta Tierra, ya se conocen y ya se saben cuáles son los pecados: pecados de la materia, pecados del espíritu. Pero como hijos e hijas de Dios sabemos que la sangre del bendito Cordero nos ha limpiado de toda maldad, nos ha limpiado del pecado de la muerte, que es ese pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo, que es el pecado contra la blasfemia, es el pecado en blasfemar de su Espíritu Santo, en blasfemar del nombre que es sobre todo nombre. Eso es poder conocer a Dios, eso es poder conocer su palabra, y eso es poder saber y entender cómo es que su bendita palabra le enseña a los hijos e hijas de Dios, y cómo es que también la palabra pone en orden las dimensiones terrenales. Como hijos e hijas de Dios vivimos bajo la gracia y misericordia del dador de la vida, de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo el salmista en el capítulo 40, versos 5 al 8. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío. Me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios sabemos por su palabra. Los hijos e hijas de Dios sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el sistema religioso lo que hace a través de espíritus de la quinta dimensión es eso: inventar obras, inventar templetes, inventar sistemas en las cuales las sociedades prosperan económicamente, para creer que a través de esos holocaustos que ellos hacen, a través de esos sacrificios humanos, a través de esos inventos que traen a través de su teología, creen que eso es poder agradar a Dios. Pero como dijo el salmista: en mi corazón está su gracia, en mi corazón está su misericordia. Y como hijo de Dios sabemos que en una flor está la gloria de Dios, en un ambiente en el cual nosotros nos sentimos bien está su gracia. Y cómo nos sentimos bien no es cuando nosotros creemos que pertenecemos a una sociedad o a una religiosa, el sentirse bien delante de Dios, el sentirse bien delante de Dios, como dicen los grandes hombres de la palabra de Dios: aún en el mismo infierno podría estar, pero si tu gracia está dentro de mí, ahí está la gloria de Dios.
Eso es la gloria, la gracia y la misericordia de Dios. Podernos sentir bien ante su presencia, podernos sentir bien ante su gracia. Y cuando nos sentimos nosotros bien, no importando dónde estuviéramos o dónde estamos, si su gracia está dentro de nosotros, entonces nosotros estamos completos, porque su palabra dice: donde están dos o más congregados, allí estoy yo. Pero también su palabra dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces yo y Él somos dos. Y si somos dos, somos mayoría. Y si somos mayoría, entonces estamos en todo, porque Él está en todo. Él es la gracia de Dios, Él es la misericordia de Dios, Él es el amo y Señor creador de los cielos y de la tierra. ¿Se imaginan si Él está dentro de cada uno de nosotros? ¿Qué más necesitamos? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, en todo tiempo y a toda hora, honremos y glorifiquemos el nombre de Dios. En todo tiempo y a toda hora, sintámonos agradecidos con Dios, porque si Él está dentro de nosotros, la morada y la gracia de Dios está en cada uno de nosotros. Donde quiera que vayamos o estemos, no importan las circunstancias de luz, tiempo y materia, no importan estas tres dimensiones, cómo nos quieran atacar, cómo los quieran perseguir, cómo nos quieran minimizar. Si la gracia de Dios está dentro de nosotros, como dijo su palabra, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o espada o muerte o hambre, como está escrito. Somos contados como ovejas de matadero. Mas antes en todo esto, si tenemos su gracia, si lo tenemos a Él, lo tenemos prácticamente todo. Y somos ahí más que vencedores. Eso es lo que tenemos que saber, y eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener al dador de la vida en todo nuestro ser. Y cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No necesitamos de nada más. Tenemos al dueño de todo. Tenemos al amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Tenemos al que creó el planeta Tierra, tenemos al que creó el universo. Entonces, ¿por qué creer que lo podemos hallar fuera de nosotros cuando Él mora en cada uno de nosotros? Y si Él mora en cada uno de nosotros, entonces, como dice algunos, la tenemos. La gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permite en todo tiempo entender y comprender verdaderamente quiénes somos, verdaderamente lo que somos. Somos sus hijos, somos su creación. ¿Cómo es que sabemos que somos sus hijos y somos su creación? Preguntémonos a nosotros mismos, veámonos a nosotros mismos, sintámonos como lo que somos humanos, estamos en cuerpo, espíritu y alma, entonces somos sus hijos, somos los hijos de Dios, obra majestuosa de la creación de Dios. Eso es lo que somos. Sigue diciendo el salmista en el capítulo 51, verso 1 al 7. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido junto a tu palabra y tenido por puro en juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Cuando nosotros vemos al gran salmista, cuando nosotros vemos al rey David hablando en la intimidad con Dios a través de estos maravillosos salmos, sabemos que Sol y a Él es que nosotros nos debemos. Y cuando nosotros tenemos que hablar de nuestras faltas, errores y pecados, es
al dador de la vida que está dentro de cada uno de nosotros. Qué lindo es poder hablar con el dador de la vida que está dentro de cada uno de nosotros, como dice el salmista, en mi corazón yo sé que solo ante ti he pecado. Y cuando nosotros sabemos que estamos faltándole a Él, cuando nosotros tenemos dudas negativas, cuando nosotros comenzamos a desconfiar, cuando nosotros nos imaginamos que nos podemos quedar de su gracia, nosotros también, llenos de la gracia de Él, sentimos que hemos fallado, sentimos que hemos pecado y solo contra Él hemos pecado y solo contra Él hemos fallado e inmediatamente nos tomamos la única pastilla que hay para Él y es rodillo, ponernos ahora esa oración directamente al dador de la vida, no a través de una religión, no a través de una sociedad, no a través de un templete, es a través de su gracia, la gracia de Dios que mora en cada uno de nosotros. Cuando nosotros practicamos todo eso en todo tiempo y a toda hora, entonces nosotros nos damos cuenta que ya no somos de esta dimensión, ya estamos en la dimensión de Dios, porque ya tenemos y descubrimos a Dios dentro de cada uno de nosotros. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 86, del 5 al 10. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes, oh Jehová. Ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Vale la pena poder hablar con Dios. Vale la pena podernos sentir hijos de Dios. Vale la pena poder en todo tiempo y a toda hora estar ante la gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué buscar afuera lo que tenemos adentro? ¿Por qué no buscarnos a nosotros mismos para encontrar al dador de la vida? Cuando nos encontramos a nosotros mismos, encontramos a Dios en nuestro camino, en ese camino interior, en ese camino de la gracia, en ese camino de la misericordia, en ese camino que nos conduce a Dios. Entonces, ¿por qué ir a buscar a Dios en otro lado si lo tenemos adentro? ¿Por qué ir a buscar hablar con alguien de Dios si Dios está con nosotros en todo tiempo y a toda hora? Cuando nos acostamos podemos hablar con Él sin intermediarios. Cuando nos levantamos podemos hablar con Él sin intermediarios. Cuando tenemos la peor de las agonías podemos hablar con Él sin intermediarios. Cuando tenemos la mejor de las alegrías podemos hablar con Él sin intermediarios. ¿Por qué no descubrir esa maravillosa gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Esa gracia que no tiene precio, esa gracia que no se podría comprar ni siquiera con las galaxias, que en esas galaxias también está este planeta Tierra, no tendría precio. ¿Por qué no descubrir esa maravillosa gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Poder hablar con el dueño, poder hablar con el que creó todo, poder hablar con el amo y Señor de todo. Esa gracia la tenemos. Pongámonos a hacer eso que sentimos. Cada ser humano siente en su corazón el deseo de hablar con Dios, pero uno como humano a través de espíritus de la quinta dimensión cree que no tenemos la capacidad de hablar con Dios, creen que no podemos hablar con Dios porque no estamos en la religión adecuada, creemos que no podemos acercarnos a Dios si no es a través de un sistema teológico religioso. Es puras artimañas de espíritu de la quinta dimensión que invaden nuestra mente.
cuando nosotros nos descubrimos a nosotros mismos, descubrimos la gracia de Dios, descubrimos la misericordia de Dios, descubrimos a Dios dentro de nosotros. Dice el libro de Isaías en el capítulo 30, verso 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Si nosotros como fieles lectores de su bendita palabra, si nosotros como fieles creyentes en el dador de la vida nos damos cuenta de su gracia, esa gracia tan maravillosa que aún sabiendo y reconociendo que estamos con vida, sabiendo y reconociendo que tenemos la oportunidad de ser herederos y coherederos con Dios, nos damos cuenta que no necesitamos ni siquiera aprender a leer, porque en la naturaleza de Dios vemos a Dios con nuestros ojos espirituales. En la naturaleza de Dios oímos a Dios con nuestros oídos espirituales. En la naturaleza de Dios sentimos a Dios dentro de cada uno de nosotros. Es tan grande su gracia y misericordia que aún nos damos cuenta de sus maravillas, de su poder, de su gracia dentro de nosotros. No necesitamos ni siquiera ver con estos ojos físicos para poder ver a Dios. No necesitamos ni siquiera oír con estos oídos físicos para oír a Dios. No necesitamos tener manos tocantes para poder palpar a Dios, porque lo palpamos dentro de cada uno de nosotros. Cada célula, cada partícula, cada movimiento dentro de nosotros es Dios mismo reconfirmándonos que Él existe, que su gracia y misericordia está ahí, que Él es Dios, amo y Señor, creador de todo. Solo eso necesitamos, ser agradecidos con Dios. Solo eso necesitamos, tener su gracia dentro de cada uno de nosotros. No necesitamos nada más. No necesitamos poder leer, no necesitamos poder ver, no necesitamos poder oír, ni mucho menos necesitamos una sociedad teológica o una religión con niveles académicos o teológicos universitarios. La lógica común nos dice, solo necesitamos poder estar conscientes que estamos con vida. Y cuando nos demostramos a nosotros mismos a través de nuestra conciencia que estamos con vida, entonces descubrimos a Dios. Solo eso necesita el humano, estar con vida para poder sentir la gracia, para poder sentir la misericordia de Dios. Eso es lo que somos, hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida. Sigue diciendo ya en el libro de Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y qué lindo cuando los hijos de Dios vemos a Dios, oímos a Dios, sentimos a Dios, sabemos que no es una humillación inventada religiosamente ni inventada a través de esos grados académicos humanos. La humillación ante el dador de la vida es gracia. La humillación ante el dador de la vida es misericordia. La humillación ante el dador de la vida es poder entender y comprender que somos herederos y coherederos con Dios. No es como los humanos enseñan, no es como los sistemas religiosos enseñan, que hay que caer de rodillas, que hay que golpearse, que hay que hacer tanta payasada humillante, porque eso sí es humillante, comportarse como payaso, creyendo que eso es humillarse ante Dios. La humillación ante el dador de la vida es poder entender y comprender que su gracia está con nosotros, que la luz es gracias a su gracia, que el sol fue puesto por Dios para alimentar
alimentar a las estrellas, a las galaxias, a los planetas, que la lluvia cae para rociar su maravillosa creación. Ese es poder humillarse ante la gracia y ante la gloria de Dios, poder ver su grandeza, poder alabar y glorificar al único y soberano Dios, al Dios de dioses, al amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Nuestro espíritu nos lo enseña, nuestro corazón lo reconfirma. Todas las partículas de nuestro ser saben, entienden y comprenden que la humillación ante el dador, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, es poder honrar y glorificar en todo tiempo su nombre. Y eso es dulzura del corazón, eso es gracia del alma, eso es vivir en todo tiempo y a toda hora ante la presencia de Dios. No hay que confundir espíritus de la quinta dimensión que pervierten la palabra de Dios. Sigue diciendo el libro de Miqueas en el capítulo 7, verso 18 al 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso fue lo que dijo Miqueas en el Antiguo Testamento, y el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, lo puso en práctica ya en la cruz del Calvario. Con su sangre limpió a la humanidad. Con su sangre derramada en la cruz del Calvario, salvó a la humanidad, y con ese derramamiento de esa sangre que no era mortal porque era la sangre de Dios, justificó, limpió, santificó y glorificó a los hijos e hijas de Dios que estaban en el libro de la vida del Cordero. Como hijos e hijas de Dios, conocedores de su palabra, sabemos y reconocemos que hay una sola gracia, hay una sola misericordia, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo para la humanidad. Ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateos, nuestro amado Señor Jesucristo ya en su plenitud en este planeta Tierra. Dios mismo a través de Jesucristo, como su palabra lo dice, como el Espíritu Santo lo dijo. Dios a sí mismo se hizo hombre para darle la imagen al hombre, para tener la imagen de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice nuestro amado Señor Jesucristo en el capítulo 9, verso 13, id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando los hijos e hijas de Dios vemos y reconocemos la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, vemos y reconocemos la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos y reconocemos que los miles de millones de hijos de Dios que están en este planeta Tierra han venido por su gracia, han venido por su misericordia, pero que aún por haber nacido ya en esta materia, somos contados como los pecadores en este planeta Tierra, porque venimos por medio del pecado, pero el pecado de la materia, el pecado de este cuerpo y el pecado del espíritu. Pero como hijos de Dios que sabemos que tenemos alma, nuestra alma jamás ha pecado ni jamás pecará, porque estamos conscientes de lo que somos, estamos conscientes que somos hijos de Dios y jamás llevaríamos nuestra alma a una situación o a una circunstancia de pecado. Es al contrario, a través de nuestro cuerpo y espíritu conducimos nuestra alma aquí y ahora para poder a través de nuestra alma honrar el nombre de Dios, alabar el nombre de Dios, justificar y santificar todo lo que somos por medio de su gracia, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida,
Eso es lo que aprendemos. Aprendemos del ser más sobresaliente que Dios puso en este planeta Tierra, y ese ser está en cada uno de nosotros. Ese ser que Dios puso en cada uno de nosotros para que podamos ver a Dios tal como Él es, para que podamos sentir a Dios tal como Él es, para que podamos hablar con Dios sin intermediarios. Esa es la gracia y misericordia de Dios. Nos puso un ser tan extraordinario, y ese ser es el que está dentro de cada uno de nosotros. Hablemos con Él, compartamos con Él, seamos buenos amigos de Él. Ese yo, el yo interior que cada uno de nosotros tiene, que hace contacto con Dios, que hace contacto con la eternidad, que hace contacto con la divinidad. Eso es poder entender y comprender lo que somos, quiénes somos, por qué hemos venido a este planeta Tierra y para dónde vamos. Hemos venido de eternidad. Hemos venido a este planeta Tierra para hacer contacto con la eternidad, pero en este proceso de la vida conocemos lo que somos, conocemos de dónde venimos y conocemos para dónde vamos. Somos hijos e hijas de Dios que venimos de la eternidad. Pasamos por estas dimensiones de luz, tiempo y materia para poder conocer nuestro espíritu, para poder conocer nuestro cuerpo y para hacer contacto con nuestra alma. Y una vez pudiendo conocer y reconocer a qué hemos venido a este planeta Tierra, nos convertimos en los verdaderos adoradores, a los adoradores que adoran al dador de la vida en espíritu y en verdad. Eso es lo que somos. Somos hijos e hijas de Dios que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Estamos en este planeta Tierra solo como un pequeño recreo, como una pequeña vacación que el dador de la vida nos ha dado para volver a regresar de donde venimos. Venimos de la eternidad, venimos de donde Dios y vamos para la eternidad. Vamos con de Dios. Disfrutemos este recreo que tenemos, disfrutemos esta vida, disfrutemos este cuerpo, disfrutemos nuestro espíritu, disfrutemos de lo que somos, hijos e hijas de Dios. Eso es lo que somos. Sigue diciendo ya en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 2 al 8. Ya el Espíritu Santo, el Espíritu que nuestro amado Señor Jesucristo dejó para sus apóstoles, dejó para sus profetas y lo dejó para usted y para mí, porque ese Espíritu Santo está en cada uno de sus hijos. Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cuando los hijos e hijas de Dios demostramos lo que somos, nos demostramos a nosotros mismos, porque no tenemos por qué demostrarle a nadie lo que somos. Somos herederos y coherederos con Dios. Estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero
y no necesitamos que nos crean, no necesitamos que nos acepten como lo que somos. Lo único que necesitamos es que nosotros mismos creamos en lo que somos, que nosotros mismos estemos conscientes de lo que somos y que nosotros mismos nos confesemos a nosotros mismos que somos los herederos y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso hará que el mundo sepa, conozca y reconozca que hay un solo Dios, que hay un solo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Cuando vean el testimonio fiel y verdadero de los hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida, de los hombres y mujeres que creen en la gracia y misericordia en nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que somos, los hijos e hijas de Dios, que nos conocemos a nosotros mismos, los hijos e hijas de Dios, que cuando aprendemos a conocernos, conocemos la gracia de Dios, conocemos al dador de la vida, conocemos a nuestro amado Señor Jesucristo, porque no solo hay partícula de Él en nuestro ser, sino que está su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sigue diciendo Romanos capítulo 5, verso 12 al 16. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por medio de uno, de Adán, vino el pecado mortal de la materia, de hombres y mujeres que vivieron en este planeta Tierra y fueron condenados a muerte, a la muerte del pecado en su cuerpo y en su espíritu, por medio de uno, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Allá en la cruz del Calvario vino la redención, vino la santificación, vino la justificación, vino la redención, vino el don de Dios para la humanidad. ¿Y cuál es el don de Dios? Asimismo, poderse la humanidad llamar hijos e hijas de Dios. Eso es lo que los hombres y mujeres de Dios podemos ver y entender. Poder saber y entender que en uno, en nuestro amado Señor Jesucristo, está la vida. En uno, en nuestro amado Señor Jesucristo, está la redención, la justificación, la santificación, la redención de esta materia, la redención de nuestro espíritu. Y cuando vemos y reconocemos que como hijos de Dios en cuerpo y espíritu podemos hacer contacto con nuestra alma, entonces vivimos en cuerpo, espíritu y en alma, alabando y glorificando el nombre de Dios. Sigue diciendo en Romanos en el capítulo 9, verso 20 al 25, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra
y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Si nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos reconfirma que en Él, por Él y para Él fue fundada y creada la tierra, fue creado y fundado el universo. Él es el amo y Señor, creador de lo que existe, lo visible e invisible. Entonces no caigamos en las garras de los pensamientos de que fuimos hechos vasos de deshonra. Al contrario, alimentemos nuestro espíritu y alimentemos nuestra mente, sabiendo y reconociendo que somos los vasos de gloria, somos los vasos del alfarero, que fuimos diseñados y creados por Dios para que en estos vasos Él morara, para que en estos vasos su gracia se manifestara, para que todo ser humano que vea en estos seres que somos nosotros, vean la gracia de Dios, vean verdaderos creyentes en Dios, genuinos hijos de Dios, no micos, no seres que creen que a través de sus sistemas religiosos, a través de sus comportamientos o a través de su habla es la gracia, eso de Dios. La gracia de Dios está en poder ver y reconocer a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, en esos espíritus que moran en la sexta dimensión, en esos espíritus que nos transforman y nos llevan a la gracia de Dios, no a través de comportamientos o ideologías humanas, sino que como hijos de Dios, donde quiera que vayamos o estemos, alabamos a Dios, en donde quiera que vayamos o estemos, honramos el nombre de Dios, donde quiera que vayamos o estemos, hablamos con Dios sin intermediarios, sin querer apantallar o demostrarle a los demás lo que somos. No necesitamos mostrarle a nadie lo que somos. Lo único que sabemos y reconocemos es que somos los hijos de Dios, y eso lo es todo. Entonces a Él si le demostramos lo que somos, a Él le demostramos que somos adoradores de Él, a Él le demostramos que en su gracia y su misericordia confiamos en Él, a Él si le demostramos en todo tiempo y a toda hora que como hijos que nos hizo de Él, nosotros amamos esa virtud, amamos esa gracia, amamos por sobre todas las cosas saber y reconocer que en su gracia estamos, que en su misericordia estamos. Eso sí es poder saber y entender cuál es la gracia de Dios y cuál es el sistema de los hombres. El sistema de los hombres y mujeres religiosos no nos interesa. No nos interesa poder pertenecer o ser parte de esos sistemas controlados por la quinta dimensión, porque sabemos que el Señor Jesucristo mora dentro de cada uno de nosotros, y con eso nos basta. Con su gracia nos basta, con solo saber y entender y sentirnos hijos de Dios. Eso lo es todo para cada uno de nosotros. Sigue diciendo ya en segunda de Corintios, en el capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en
nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Eso es poder hacer una división de lo que la materia pasa. Podrán, como dijo los grandes hombres de Dios, podrán mandarnos a los infiernos mismos, pero aún con todo y eso, la gracia del Señor Jesucristo que mora dentro de cada uno de nosotros saldrá a luz dentro de cada uno de nosotros, para que aún en los infiernos mismos podamos alabar y glorificar el nombre de Dios, podamos alabar y glorificar a nuestro amado Señor Jesucristo. No hay pestilencias, no hay muerte, no hay tribulación, no hay absolutamente nada que pueda apartarnos de su gracia. Su gracia está en cada partícula de nosotros. Cada átomo que está dentro de nosotros nos hace sentir y nos hace estar seguros que somos parte de Dios. Eso es lo que somos. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda apartarnos de eso. Él nos puso esa gracia. Él nos puso ese poder a cada uno de nosotros. Ya dice en Efesios en el capítulo 2, verso 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que somos. Y como dice el Espíritu Santo en Pablo a los Efesios, que las generaciones venideras sepan, entiendan, conozcan y reconozcan que la gracia, la misericordia de Dios estuvo también en pleno siglo XXI, año 2023, en un grupo de creyentes mejor conocidos como la voz del ángel mensajero, que alabamos y glorificamos el nombre del Señor Jesucristo, que sabemos que la gracia y misericordia del dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, estuvo en los creyentes que honraron y glorificaron al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que somos y eso es lo que hablamos y eso es lo que testificamos. Sigue diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo a Tito en el capítulo 3, versos 5 al 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Que la gracia y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, siempre esté en cada uno de nosotros y que nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo podamos honrar esa gracia, podamos glorificar su misericordia, podamos entender y comprender que en este recreo que el Señor Jesucristo nos ha dado en este planeta Tierra, podamos disfrutar este recreo que estamos en este planeta Tierra, no solo para disfrutar de las maravillas de Dios en cuerpo y en espíritu, no solo para ver la grandeza de Dios en cuerpo y en espíritu, sino que también en cuerpo, espíritu y en alma
poder decirle al mundo que los hijos e hijas de Dios en este planeta Tierra estamos dando testimonio de la grandeza del Creador de los cielos y de la tierra, del único y soberano Dios, del amo y Señor Creador de todas las maravillas visibles e invisibles. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios somos. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios hacemos cuando nos damos cuenta quiénes somos, por qué estamos en este planeta Tierra, de dónde venimos y para dónde vamos. La lógica común nos lo dice. No necesitamos enseñanzas de teologías mediocres inventadas por los hombres. Necesitamos la gracia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Ya dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 13 al 16, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fuese tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra única y más grande profesión es poder creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestra única y más grande profesión, que está sobre toda teología e invento humano a través de sus universidades, esa profesión que Dios nos dio de poder honrar, hablar y glorificar al dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Pongamos en práctica esa profesión que Dios nos dio. Es la más grande obra del dador de la vida, esa profesión de poder dar testimonio del unigénito Hijo de Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo. Vale la pena poder primeramente conocernos, poder conocer quiénes somos para poder conocer a Dios y poner en práctica esa maravillosa profesión que el dador de la vida nos ha dado, de poder testificar de sus maravillas, de poder testificar de su grandeza, de poder testificar que no hay un nombre más grande, ni hay nombre que sea sobre ese nombre. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual la humanidad pueda ser salva, y es en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la más grande profesión que un hijo de Dios pueda tener. Sigue diciendo ya Santiago, lleno del Espíritu Santo, en el capítulo 1, verso 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones
y guardarse sin mancha delante del mundo. Los hijos e hijas de Dios tenemos la única y soberana religión, la religión del amor. Ese amor que cada uno de nosotros tenemos por el dador de la vida, lo amamos porque Él nos amó. Hacemos lo que hacemos no para caerle bien, porque ya le caímos bien. Hacemos lo que hacemos, trabajamos en lo que trabajamos, trabajamos apoyando a las comunidades, trabajamos dándole comida a los niños, trabajamos, llevamos jornadas médicas sin cobrar ni un centavo a todas nuestras comunidades, llevamos comida, llevamos ropa a todo el que lo necesita, no para caerle bien a nuestro amado Dios por lo que hacemos, porque ya le caímos bien, no para ganar tributos delante de Dios, porque ya lo ganamos, no para ganar la salvación, porque ya Él nos la dio, lo hacemos por agradecimiento a lo que Él ya nos dio, y por eso es que trabajamos, y por eso es que nos sentimos como la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo, porque sabemos que la peor mancha que una persona puede llevar es no creer en el dador de la vida. La peor mancha que una persona puede llevar es teniendo la palabra pura y sincera y meterse a sistemas religiosos para fornicar la palabra, teniendo al Señor Jesucristo, teniendo la religión única y soberana, que es la religión del amor, que es el mismo Jesucristo, el amor en cada uno de nosotros, van y se mezclan con esos adúlteros que adulteran la palabra del dador de la vida. Los hijos e hijas de Dios llegamos puros y sin mancha ante la presencia del dador de la vida, conociendo y reconociendo la gracia de Dios, conociendo y reconociendo la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Sabemos y reconocemos que es lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, y conforme a lo que nuestro amado Señor Jesucristo nos ha puesto en nuestro corazón, hacemos lo que hacemos por su amor, hacemos lo que hacemos por su gracia, hacemos lo que hacemos porque nos sentimos bien. No queremos apantallar a nada ni a nadie, queremos sentirnos bien con el dador de la vida, y por eso somos lo que somos, y por eso hacemos lo que hacemos. Hacemos que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo sea manifestada a la humanidad. Somos los hijos e hijas de Dios que estamos trabajando por el servicio a la familia humana, esa familia humana, obra maravillosa de la creación de Dios. Los hijos e hijas de Dios seguiremos hasta el último aliento de nuestra vida en este recreo que Dios nos ha dado, en este planeta Tierra, porque sabemos que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Pero en este proceso de la vida seguimos alabando y glorificando al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo. Ya dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 10 al 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Limpiemos nuestra mente con el Espíritu Santo, limpiemos nuestro espíritu con el Espíritu Santo, sintámonos con nuestra mente, con nuestro espíritu y con nuestra alma como lo que verdaderamente somos, los hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, comprados con la bendita sangre del Cordero, comprados con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Sintamos y glorifiquemos el nombre de Dios en todo tiempo y a toda hora. Somos lo que somos hijos e hijas de Dios, predestinados por Dios
para vivir eternamente con Dios. Eso es lo que somos. Y mientras estemos en este cuerpo y en este espíritu, vivamos la vida, disfrutemos la grandeza de Dios, porque para eso Él nos ha puesto en este planeta Tierra, para eso Él nos ha dado este recreo, para que conscientes en esta materia podamos ver la grandeza de Dios en el sol, para que conscientes en esto mortal podamos testificar en todo tiempo y a toda hora del dador de la vida, para que en este cuerpo, no importando ninguna tribulación, ninguna angustia, ni ninguna cosa creada por espíritu de la quinta dimensión para hacer dudar a la humanidad, los hijos e hijas de Dios, en este recreo que tenemos en esta vida, en este planeta Tierra, glorificaremos y le demostraremos a la humanidad que siempre ha habido, hay y habrán hijos e hijas de Dios que en todo tiempo y a toda hora honrarán y glorificarán al único y soberano nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que somos, creyentes y seguros en Dios, creyentes y seguros de que fuimos comprados con su sangre, creyentes y seguros que estamos en el título de propiedad, creyentes y seguros que pertenecemos al libro de la vida del Cordero, ese título de propiedad que nuestro amado Señor Jesucristo tiene en su mano en el trono del Padre. Y allí estamos nosotros, y de allí nadie nos borra, porque nosotros venimos de eternidad y vamos para eternidad. Eso es lo que somos, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo.